El complejo de laboratorios Nexus recibió a Randall Gray con un olor a ozono y plástico estéril, como si acabaran de darle la vuelta, despojándolo de su carne y sangre, dejando solo un esqueleto de hormigón y cristal. Pasillos con paneles de marfil se extendían en ambas direcciones, como túneles a través del cráneo de una bestia gigante. Las luces fluorescentes parpadeaban cerca del techo, proyectando sombras demasiado intensas para su tenue resplandor. Randall lo notó de pasada. Las sombras eran superfluas como cicatrices en un maniquí. Sus pasos resonaban sordamente, a pesar de que el suelo era de baldosas de goma. El sonido parecía lento, como si el aire se resistiera a la intrusión. El detective, sin poder evitar que le temblaran los dedos, se ajustó el cuello del abrigo. Era un invierno artificial allí, en el sótano, con los aires acondicionados, expulsando corrientes de aire frío mezcladas con olor a metal y algo apenas perceptible que recordaba a aislamiento quemado. La puerta con el letrero Sector Archivo B7 se abrió sin un crujido, como si sus puertas estuvieran lubricadas no con aceite de máquina, sino con silencio. Una mujer estaba sentada ante un escritorio de cristal negro. Sus dedos, largos y pálidos como pétalos de lirio, se cernían sobre un proyector que proyectaba hologramas en la pared. La doctora Vira Seleznetsova. Randall había estudiado su expediente en el taxi camino hacia allí. 37 años. Doctora en neurociencia. Jefa de proyectos con nombres en clave como Eidos y Limbo. En la foto, su rostro parecía más suave. Ahora parecía una cuchilla oculta en el terciopelo de las redes neuronales. Detective Gray, dijo sin levantar la vista mientras seguía revisando las columnas de datos. Llega 12 minutos tarde. Su voz sonaba como si las palabras hubieran sido filtradas para eliminar la emoción. Randall notó que ella no se ofreció a sentarse. Bien, él no iba a hacerlo. Tráfico. Mintió, aunque en realidad llevaba 7 minutos en la entrada del complejo, mirando la cámara de vigilancia sobre la puerta. El objetivo apuntaba al vacío, como si hubiera girado hacia el interior de la pared. «Estás aquí por los incidentes con los sujetos de prueba», continuó Seleznetsova, dándose la vuelta por fin. Tenía las pupilas dilatadas, como las de alguien que pasa las noches frente a monitores. «Dicen que los están vigilando, pero las cámaras están apagadas. Los sensores de movimiento no detectan ninguna anomalía». Randall asintió, aunque la respuesta parecía retórica. Su mirada se deslizó hacia la pared detrás de ella. Un holograma que mostraba un diagrama del laboratorio, salpicado de marcadores rojos. Uno de ellos latía en el sector I9, donde, según los documentos, se realizaban experimentos de privación sensorial. «Lo hemos comprobado todo», dijo Seleznetsova, y su sombra, proyectada por la lámpara, se extendió hasta el tamaño de 1900 en la puerta. Los sistemas de monitorización, el personal, la ventilación, nada. Pero los sujetos de prueba se descomponen. Lo dijo casi con ternura, como si hablara de jarrones de cristal. Randall sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con el aire acondicionado. «Muéstrame los archivos», pidió, aunque sabía que los verdaderos secretos no se guardaban en carpetas marcadas, solo para uso interno. Seleznetsova lo guió por un laberinto de pasillos, donde las paredes se fundían con los techos, creando la ilusión de infinito. Randall contó sus pasos. 42 para el giro a la izquierda, 15 para la puerta con la cerradura del sensor. Sus 1900 dedos tocaron el escáner y la puerta se deslizó a un lado con un siseo que sonó como una exhalación de frustración. El archivo olía a polvo y plástico viejo. Cajas etiquetadas como Experimento X22 y datos biométricos restringidos estaban apiladas hasta el techo, pero eso no fue lo que llamó la atención de Randall. Había una hoja de papel en el suelo, justo al otro lado de la puerta. Tinto blanco, salvo por un patrón de líneas entrecruzadas, como una telaraña tejida en el delirio. Se agachó para recogerla, y la luz parpadeó. Sombra. Ella apareció de repente en su campo de visión.
alta y demacrada, con siluetas que parecían hechas de humo y electricidad estática. Randall se giró. Nada. Solo Seleznetzova, congelada en el umbral, y su sombra, inmóvil como una mancha de sangre seca. «Te lo imaginaste», dijo, pero su voz temblaba como una cuerda tensa. «Aquí no hay nada más que...». No terminó. En lo más profundo del archivo, algo resonó, metal contra metal. Randall dio un paso adelante, pero Seleznetzova lo agarró de la manga. Tenía los dedos helados. «Ahí no», susurró. «No puedes ir allí». No preguntó por qué. En cambio, cogió la hoja con el patrón y se la guardó en el bolsillo. El papel estaba húmedo, como recién sacado del agua. Esa noche, cuando Randall regresó al hotel, sacó la hoja y la puso sobre la mesa. El dibujo era más brillante. Las líneas se entrelazaban, formando algo así como conexiones neuronales. Encendió la lámpara y la sombra de su mano cayó sobre el dibujo, fundiéndose con las líneas. Por un instante, le pareció que el dibujo se movía, pero era solo cansancio. ¿O no? Los archivos del Nexus estaban almacenados en cápsulas digitales, como sarcófagos de vidrio esmerilado. Randall pasó la palma de la mano sobre la superficie de una, y el holograma destelló, iluminando las líneas de los informes. La luz azul se reflejó en sus pupilas, convirtiéndolas en pequeños agujeros negros que absorbían las letras y los números. Tardó un instante en notar que el texto temblaba, no por estática, sino como si temblara de miedo. Los expedientes de los sujetos estaban numerados, no con nombres, sino con códigos. I-04, I-12, I-17. Cada uno contenía los datos estándar: edad, sexo, respuesta a estímulos, y notas manuscritas por Seleznetzova. El sujeto afirma que las paredes respiran. Tuvo alucinaciones no relacionadas con la hipoxia. Intento de autolesión tras 48 horas de aislamiento. Randall hojeó los expedientes, y fragmentos de frases flotaban en el aire, como susurros de otra dimensión. I-09. Están aquí cuando rapia. Cierro los ojos, no desaparecen, miran a través de mis párpados. I-14. No son personas, no son máquinas, algo intermedio. I-03. Saben a qué le temo. Su dedo se posó sobre la carpeta I-12. El informe estaba marcado como archivado. El sujeto había salido del laboratorio hacía 2 meses, pero el estado indicaba monitoreo activo. Randall abrió el informe del video. En la grabación, una mujer de unos 30 años estaba sentada en una habitación blanca, iluminada por una luz blanca y fría. Su rostro parecía una máscara. Tenía los ojos muy abiertos, pero su mirada era distraída, como si mirara a través de la cámara. Tenía las manos sobre la mesa, agarrando un lápiz. Cuando la psicóloga le preguntó, «¿Qué siente?». «No», respondió de inmediato. «Están esperando», susurró, su voz como el crujido de engranajes sin engrasar. El lápiz en su mano empezó a moverse, dibujando en el papel los mismos patrones que Randall había visto en el archivo. Las líneas se entrecruzaban, formando espirales como redes neuronales que habían crecido hasta el tamaño de galaxias. «¿Quién espera?», insistió el psicólogo. La mujer sonrió. La sonrisa no llegó a sus ojos. «Los que observan. Siempre observan. Incluso ahora, incluso a través de ti». La grabación se cortó. Randall apagó el holograma, pero la sensación de la mirada ajena permaneció, pesada como una mano sobre su hombro. Se giró. Una enfermera con bata azul estaba detrás de él, sosteniendo un portapapeles. Su rostro permanecía inmóvil, como congelado en un instante de indiferencia. «I-12 en el sector de observación», dijo, sin esperar respuesta. «Síganme». El sector de observación parecía un acuario lleno de silencio. Mamparas de cristal separaban las oficinas donde se sentaban personas con overoles grises. Algunos se mecían en sus sillas. Otros movían los labios en silencio,
como si masticaran palabras invisibles. Y 12 fue encontrada en un rincón, junto a una ventana cubierta con una cortina metálica. Dibujaba en la pared con carboncillo sobrante de documentos quemados. «No se van», dijo, sin mirar a Randall. Sus dedos dejaban surcos en el hollín, convirtiendo la pared en un mapa de un mundo desconocido. «Incluso cuando duermo, cuelgan del techo, como murciélagos, solo que sin caras». Randall se acercó. Los patrones en la pared repetían el dibujo del archivo, pero ahora los veía en movimiento. Espirales que se ramificaban en triángulos, que se transformaban en zigzags, que recordaban a un electrocardiograma. «¿Qué pasa?», preguntó, aunque sabía que no habría respuesta. «Estas son sus huellas», dijo I-12, dándose la vuelta. Sus pupilas estaban dilatadas, como las de Selesnetsova, pero no estaban llenas de frialdad, sino de un abismo. «Las dejan en nosotros, en nuestros sueños, en nuestras heridas». Se levantó la manga, revelando un antebrazo plagado de cicatrices. Randall reconoció el patrón, el del archivo. Sintió náuseas, no por ver las heridas, sino por la sensación de comprender. «Tú también los ves», dijo I-12. No era una pregunta. No respondió. En cambio, le pidió a la enfermera un papel y un lápiz. Al empezar a dibujar, su mano se movió sola, trazando líneas que nunca había visto, pero que conocía con cada célula de su cuerpo. Esa noche, de vuelta en el University Center Hotel, Randall colocó los dibujos sobre la mesa, los suyos, el I-12, copias del archivo. Todos encajaban como piezas de un rompecabezas ensambladas sin imagen. Encendió la lámpara y se quedó paralizado. Las sombras de los dibujos en la pared se movían. No temblaban bajo la luz, se movían, arrastrándose hacia el centro de la habitación, formando algo parecido a un embudo. El timbre del teléfono lo sobresaltó. El número no le resultaba familiar. «Gris», dijo la voz de Selesnetsova. «Mañana a las 9. Un experimento transsensorial. Debes participar». «¿Por qué?», preguntó mientras observaba cómo las sombras en la pared se cerraban en un círculo. «Porque ya lo ves», respondió ella, y la conexión se rompió. Randall se acercó al espejo. Su reflejo parecía extraño, tenía ojeras y se le veían venas en el cuello que recordaban esos mismos patrones. Tocó el cristal. El reflejo no se movió. La cápsula parecía un saco uterino del futuro. El polímero transparente se aferraba al cuerpo de Randall, frío y húmedo, como si hubiera estado inmerso en un gel que simulaba líquido amniótico. Los sensores fijados a sus sienes y muñecas pulsaban azules, marcando un ritmo similar al de un latido agonizante. La voz de Selesnetsova provenía del altavoz, distorsionada hasta convertirse en un susurro mecánico. «Suprimiremos los estímulos externos, vista, oído, tacto. Conservaremos solo la percepción». El laboratorio había desaparecido. No lentamente, ni fragmentado, sino como si lo hubiera borrado un borrador que se movía por la realidad. Randall sintió que la presión del aire sobre su piel se derretía, la gravedad se disolvía, y luego el concepto mismo de cuerpo. No veía, no oía, no respiraba. Era aliento, pero el silencio resultó ser un engaño. Primero llegó el sonido, un zumbido sordo, como la resonancia de una nave espacial. Pero Randall supo que eran sus propios nervios los que vibraban. Luego, la temperatura, un escalofrío, que no le penetró la piel, sino los huesos, como si le hubieran inyectado nitrógeno líquido en las venas. Y entonces, ellos vino. Al principio, eran solo sombras dentro de sombras, puntos sin luz en un vacío donde no había luz, pero se movían, no como las sombras de una farola, ni como las nubes tras una ventana. Se movían como tinta, deslizándose sobre el agua, suaves, con propósito, vivas. Randall intentó darse la vuelta, pero descubrió que no sentía la cabeza. Su conciencia flotaba en el vacío, y las sombras se agolpaban a su alrededor.
envolviéndolo como humo. «No te resistas», susurró la voz de Marek, o lo que Randall interpretó como la voz de Marek. Venía de dentro, de lo más profundo de Minonecient, su cráneo, donde una vez se habían guardado los recuerdos de la infancia. «Eres una grieta en el cristal. Te atravesaremos». Las sombras se fusionaron en figuras, altas, con extremidades alargadas. Parecían siluetas humanas, estiradas en un grito. Sus rostros eran lisos, sin ojos, pero Randall sintió sus miradas. Miles de agujas clavándose en lo que quedaba de su alma. «¿Quién eres?», intentó preguntar, pero su lengua no se movía. La respuesta no llegó en palabras. Las imágenes se le quedaron grabadas en la mente. Veía un laboratorio, pero no el que conocía. Paredes cubiertas de vetas de luz pulsantes, un suelo que se extendía hasta el infinito, y figuras con batas blancas cuyos cuerpos se transformaban en los mismos patrones de los dibujos del I-12. Seleznetzova estaba de pie en el centro, con las manos enredadas en hilos de oscuridad, y tentáculos negros salían de su boca, aferrándose a los monitores. «Esto no es la realidad», siseó la sombra, con espinas en los bordes. «Este es su reflejo. Eres un agujero en el sistema. Eres nuestra ventana». Randall sintió que algo se desgarraba en su interior. El dolor no era físico, atravesaba su propia identidad. Las sombras se le clavaban, atrayendo recuerdos, la muerte de su hermana, con los dedos resbalándose del borde, los gritos de su madre, «Es tu culpa», el olor a humo en aquel callejón. Cada herida se convertía en un portal. «No». El grito mental resonó en el vacío. Las sombras rieron. Su risa era como el crujido del metal, como el hielo que se agrieta bajo los pies. Empezaron a absorberlo, no para devorarlo, sino para imitarlo. Sus miedos, su culpa, su soledad, se transformaron en nuevos patrones, nuevas sombras, y entonces la vio. Una criatura de oscuridad y estática, con sus contornos parpadeantes como un letrero de neón. Sus ojos, dos agujeros que no conducían a ninguna parte, estaban fijos en Randall. «Tú eres la llave», susurró, «pero la cerradura está rota». La cápsula explotó. Randall volvió a la realidad, jadeando como si lo hubieran sacado de debajo del agua. Su cuerpo temblaba y tenía un corte en el brazo izquierdo, profundo y limpio, como hecho con un bisturí, pero la herida no sangraba. En cambio, la oscuridad rezumaba, resbalándole por los dedos y evaporándose en el aire. «¿Qué fue eso?», graznó, mirando a Seleznetzova, que estaba de pie junto al panel de control. Tenía la cara cubierta de sudor. «Pruebas», dijo ella, sin mirarlo. «Existen en los huecos, en los lugares donde nuestra percepción falla». Randall se miró la mano. La sombra de la gota de sangre en el suelo se movía, intentando formar un patrón. «Sabías que esto pasaría», afirmó. Seleznetzova finalmente se dio la vuelta. Tenía las pupilas tan dilatadas que sus iris eran como finos anillos. «No. Esperaba que te convirtieras en presentadora, pero te cambiaron». Se oía un zumbido en el pasillo. Parecía la resonancia de un transformador, pero Randall sabía que eran las sombras. Se acercaban. El archivo del laboratorio Nexus guardaba sus secretos no en cápsulas digitales, sino en armarios de hierro con cerraduras de combinación que parecían los dientes de un depredador gigante. Randall pasó la palma de la mano por la fría superficie de uno de ellos, y el metal respondió con un temblor húmedo, como si un organismo vivo latiera bajo la piel del armario. El código que Seleznetzova había nombrado, 0401, coincidía con la fecha de la muerte de Marek. «¿Coincidencia?», pensó Randall, pero lo sabía. Aquí no cabía la casualidad. La puerta se abrió con un zumbido parecido a un suspiro. Dentro había carpetas atadas con cordel y un cuaderno encuadernado en cuero, escrito con una letra estrecha y nerviosa. Randall lo reconoció al instante.
las mismas espirales y zigzags que había dibujado I-12, los mismos patrones que había dibujado la noche anterior en el hotel. Le temblaban los dedos al abrir el cuaderno. Día 14. Reaccionan al miedo, no como depredadores a sus presas, sino como espejos. Cuanto más miedo tiene el sujeto, más densamente se materializan. No están en el mundo físico, pero están aquí, en las grietas entre las neuronas. Las páginas estaban llenas de diagramas. Un cerebro cubierto de puntos conectados por líneas como una telaraña. Junto a ellos, fórmulas que Randall, a pesar de su formación técnica, no entendía ni una palabra. Pero los dibujos reflejaban los patrones de sus pesadillas. En lo profundo del armario había una caja con la etiqueta Efectos personales de Marek. Dentro había una etiqueta con el nombre, unas gafas de montura metálica rotas y un casete. Randall lo metió en una vieja grabadora que encontró bajo una pila de archivos. No se puede detener. Nos usan para nacer. Cada trauma es una puerta. Cada miedo es una llave. He intentado controlarlos, pero ellos ya están aquí, en mi sangre, en mis sueños. Si puedes oír esto, entonces yo... La grabación terminó. Randall revisaba las cosas de Marek, y cada detalle parecía una pieza de rompecabezas. Un bolígrafo seco, con el recambio roto, un paquete de cigarrillos sin filtro, la fotografía de una mujer con un niño en brazos. En el reverso estaba escrito: Limba no es un proyecto, es un diagnóstico. Salió al pasillo para comprobar el nivel de la señal. No había conexión en el archivo, pero la luz del día que entraba por las rejillas de ventilación parecía ser suficiente. Sin embargo, las sombras bajo las rejillas se movían, como si algo se arrastrara por las tuberías. Randall miró con atención y se quedó paralizado. El metal vibraba, y esos mismos patrones aparecían en las grietas entre los barrotes. Al regresar al archivo, descubrió que el cuaderno de Marek había cambiado. Las páginas que había estado hojeando hacía un momento estaban cubiertas de nuevas anotaciones escritas a mano. Ven a través de tus ojos. Corre. La puerta del archivo se cerró de golpe. No por una corriente de aire, sino por una fuerza sin origen. Randall retrocedió, pisando un charco de agua que goteaba del aire acondicionado. Su silueta se reflejó en el charco, y otra detrás, de él. Se dio la vuelta. Nadie. Pero las paredes empezaron a respirar. El hormigón subía y bajaba como la caja torácica de una persona dormida. Los hologramas del techo, que representaban redes neuronales, cobraron vida. Pulsos de luz se movían entre las sinapsis, formando los mismos patrones. Tú los alimentas, susurró la voz, no desde el altavoz, ni desde un rincón, sino desde el interior del cráneo. Tu miedo sabe mejor que la sangre. Randall corrió hacia la salida, pero el pasillo se extendía como un chicle. La puerta se alejaba a cada paso. Las sombras se fundían en figuras, acercándose a él por todos lados. No se podían ver. Solo se sentía la presión, como antes de una tormenta. Y entonces la vio. La mujer de la fotografía de Marek estaba al final del pasillo. Tenía el rostro blanco como la tiza y los ojos vacíos, como si alguien le hubiera extraído las pupilas y llenado sus cuencas de oscuridad. La niña en sus brazos no se movía, no respiraba. Limba, susurró, su voz como el eco de una tumba abierta. Esto no es un experimento, es una epidemia. Randall le lanzó el cuaderno de Marek. Voló a través de la mujer como si atravesara la niebla y se estrelló contra la pared. La mujer se rió, la risa de Marek de la cinta. Ya estás. Infectado, detective. Tus recuerdos son su caldo de cultivo. El pasillo se estremeció. El yeso se desprendió del techo, dejando al descubierto varillas de refuerzo dobladas. Randall corrió, aturdido, hasta que se estrelló contra la puerta del laboratorio. Esta se abrió
y él cayó dentro, cerrándola. De golpe, Seleznetsova yacía en el suelo. Su túnica estaba manchada de sangre y apretaba un bisturí. Pero no era su sangre. «Están aquí», graznó, intentando ponerse de pie. «Siempre han estado aquí. Solo les pusimos nombres». Randall miró. Sus manos. Se veían venas negras bajo la piel formando patrones. «¿Qué te hicieron?», preguntó, sabiendo ya la respuesta. «Lo mismo que a ti». Sonrió, y un hilo de oscuridad brotó de la comisura de sus labios. «Somos portadores». La noche en el Nexus era como sumergirse en el fondo del océano. La luz de las linternas sobre la entrada parpadeaba como el último aliento de una estrella moribunda, y las sombras del equipo se extendían por las paredes, formando púas y tentáculos. Randall caminó por el pasillo, sintiendo el hormigón bajo sus pies latir como el corazón de una bestia gigante. Su mano aferraba el cuaderno de Marek. Las páginas se escribían solas, los patrones se multiplicaban, entrelazándose en el mapa, de un laberinto que no conducía a ninguna parte. Seleznetsova se había ido. No se había ido, sino que se había disuelto, dejando tras de sí un charco de oscuridad que se había infiltrado en el suelo como el agua en la arena. Randall sabía que no volvería, no en la forma que él recordaba. El ascensor estaba atascado entre plantas. Randall descendió a un túnel de mantenimiento, donde las tuberías de ventilación se curvaban como las vértebras de un dragón. Olía a óxido y a algo dulce, como a carne podrida. Su linterna iluminó unas extrañas excrescencias en las paredes, baba mezclada con virutas de metal que brillaban como polvo de estrellas. «Están construyendo algo», susurró, tocando la masa. La baba se le pegaba a los dedos, y las imágenes le cruzaron por la mente, sombras tejiéndose en las paredes como hilos en la tela. Seleznetsov, con su cuerpo transformándose en patrones. Él mismo, de pie en el centro de una red de hilos brillantes. El túnel conducía al sector de seguridad. El guardia yacía en el suelo, con la cara hundida en la pantalla. Sus dedos aún aferraban el teclado, pero se le habían desprendido las uñas, dejando al descubierto lúnulas ensangrentadas. Randall volteó el cuerpo y retrocedió. El guardia tenía los ojos muy abiertos, pero en lugar de pupilas tenía agujeros negros, y esos mismos patrones eran visibles en la retina. «Nos están usando como lienzos», dijo una voz detrás de él. Randall se giró. Marek estaba frente a él. No era una sombra, ni un fantasma, un hombre de carne y hueso, pero su piel era como pergamino, y sus movimientos eran demasiado fluidos, como si se deslizara por el suelo. «Estás muerto», dijo Randall, agarrando la placa de Marek en su bolsillo. «La muerte es un concepto relativo», rió el científico. «Los dejaste entrar. Tu miedo, tu culpa. Eres la guía perfecta». «¿Por qué?». Randall sintió que la sombra de su mano se movía y envolvía su pierna. «No, quieren destrucción, quieren evolución, somos sus primeras creaciones y tú te convertirás en su profeta». Marek dio un paso adelante y las paredes del túnel empezaron a cerrarse. El óxido rezumaba del techo, formando símbolos en el suelo similares a los que había dibujado I-12. Randall retrocedió, pero había sombras. Tras él, no eran humanas ni animales, sino algo entre un virus y una plegaria. «Te equivocas», graznó. «No lo permitiré». «Ya está permitido», interrumpió Marek. Su rostro empezó a derretirse, revelando una calavera llena de patrones. «Los viste, los aceptaste». Las sombras se abalanzaron, no mordían, no desgarraban, sino que absorbían. Randall sintió cómo sus recuerdos se filtraban por los poros de su piel. La muerte de su hermana, los gritos de su madre, el olor a humo. Cada trauma se convirtió en una puerta por la que fluía la oscuridad. Gritó, pero el sonido se perdió, en un rugido como el de una multitud. Y entonces la vio. Seleznetsova estaba al final del túnel.
Su cuerpo se había convertido en un patrón viviente. Las venas latían con luz negra, y su piel estaba cubierta por una red de grietas de las que emanaba sombra. En la mano sostenía una jeringa con un líquido similar al mercurio. «Lo siento, Randall», susurró. «Fuiste el ancla perfecto». La jeringa se clavó en su cuello. El líquido no quemó, sino que se abrió. Su conciencia cayó en un abismo donde las sombras bailaban un vals al son de nanas. La sección subterránea del Nexus olía a humedad y ozono. Randall caminaba por un pasillo iluminado por luces de emergencia, cuya luz roja convertía las paredes en músculos y las sombras en venas. Sus dedos se deslizaban por el hormigón, dejando surcos en la baba que cubría las paredes como sudor. La baba brillaba con un tenue púrpura, y cada paso ondulaba su superficie, como si caminara sobre el fondo del océano en lugar de bajo tierra. La puerta, marcada como sector I9, zona prohibida, colgaba de una sola bisagra. Randall la empujó, y el metal crujió como un estertor. Había oscuridad dentro, pero no la habitual. Era viva, densa, como el alquitrán. Encendió su linterna, y el haz iluminó el contorno de una habitación que no podía existir. Las paredes pulsaban. Sí, latían. El hormigón subía y bajaba como la caja torácica de un hombre dormido, y aparecían patrones en la superficie, familiares de los dibujos de la I-12 y el cuaderno de Marek. Pero ahora se movían. Las líneas se arrastraban, se entrelazaban, formando puertas, rostros, símbolos que Randall no podía leer, pero presentía: dolor, hambre, miedo. Había una silla en el centro de la habitación. Una figura estaba sentada en ella. «Marek», susurró Randall, aunque sabía que no era humano. La figura giró. Su cabeza carecía de rostro, una superficie lisa como un agujero negro, pero de su cuello sobresalían cables, conectados al suelo como raíces de árbol. Los cables se movían, retorciéndose como serpientes, y Randall se dio cuenta. No eran cables, eran sombras, adheridas al cuerpo. Vinieron buscando respuestas, susurró una voz, proveniente de todos los rincones, a la vez. Pero las respuestas son mentiras. La verdad está en las preguntas. Randall dio un paso adelante, y el suelo bajo sus pies se elevó, formando púas de baba congelada. Cayó, y sus palmas tocaron el dibujo en el suelo. Este se encendió, y le vinieron imágenes a la cabeza. Seleznetsova inyectándole una jeringa de mercurio, y 12 dibujando en la pared con sangre. Marek riendo en silencio. «Ve sus recuerdos», siseó la figura, «porque son parte de ti. Igual que tú eres parte de nosotros». Las paredes se cerraron sobre él, no físicamente, sino que se movieron, apretando el espacio como un puño. Randall sintió que los patrones de las paredes lo penetraban, clavándose en su piel como 1000 agujas. Su propia sangre comenzó a fluir en sentido inverso por sus venas, dejando rastros de tinta. «¿Por qué haces esto?», gritó, pero el sonido se perdió en un rugido, como el estruendo de la tierra antes de un terremoto. «Lo llamas experimento, respondió la sombra de Marek. «Nosotros lo llamamos simbiosis. Tú eres la puerta. Nosotros somos la llave. Juntos reescribiremos la realidad». El suelo se derritió bajo sus pies, convirtiéndose en un charco de oscuridad. Randall cayó de rodillas y la oscuridad empezó a empaparlo, llenándole los pulmones, el estómago, el cráneo. Se asfixiaba, pero no por falta de aire, sino por un exceso de algo indescriptible. Y entonces la vio. La mujer de la fotografía, de Marek, apareció en un rincón con un niño inmóvil en brazos. Tenía la mirada vacía, pero hilos negros salían de su boca, entrelazándose con los dibujos de las paredes. «Limba no es un proyecto», dijo, con su voz como un eco desde la tumba. «Es una enfermedad, y tú eres el anfitrión».
Randall se arrastró hacia la salida, pero la puerta ya no estaba. En su lugar había una pared de patrones que se movían como si estuvieran vivos. Los golpeó, y la oscuridad se cerró en torno a su mano, clavándose en el hueso. «No te irás», susurró Marek. «Eres parte de la arquitectura». De repente, todo quedó en silencio. La luz se apagó. La oscuridad se volvió absoluta, y en esa oscuridad, Randall escuchó un susurro. No eran voces, sino pensamientos. Cientos, miles de pensamientos, todos entrelazados. Dolor, miedo, soledad, ira. Las emociones que había reprimido durante años brotaron como un enjambre de avispas oliendo sangre. Gritó. Pero el grito se convirtió en un aullido que hizo temblar las paredes. Cuando volvió la luz, Randall yacía en el suelo. Las paredes volvían a ser de hormigón. Los dibujos habían desaparecido. Pero una cicatriz reciente brillaba en 1900 su palma. Un dibujo que coincidía con los que había visto en el archivo. «Despierte, detective», susurró Seleznetzova, de pie en la puerta. Su rostro era humano, pero sus ojos estaban vacíos, como los de aquella mujer. «Es hora de acabar con esto». El sistema Ojo del Limbo ocupaba un nivel subterráneo del nexo, donde no había luz alguna. Randall caminaba en la más absoluta oscuridad, guiado por las vibraciones bajo sus pies. El suelo se sacudía como un parche de tambor golpeado por miles de baquetas invisibles. Su linterna no funcionaba. Las pilas estaban agotadas y la lente estaba cubierta de grietas que se parecían a los patrones del cuaderno de Marek. El aire era denso y aceitoso, con un toque de ozono y algo dulce, como flores podridas. Randall respiraba por la boca, pero la oscuridad seguía filtrándose en sus pulmones, haciéndole toser y echar espuma negra por los labios. De repente, la oscuridad se disipó. No como si se hubiera encendido una luz, sino como si se hubiera apagado, revelando una cámara que parecía un templo de una civilización antigua. El techo abovedado estaba sostenido por columnas cubiertas de patrones que brillaban con una luz púrpura intensa. En el centro se alzaba una estructura de vidrio y metal, una mezcla de cápsula y altar, dentro de la cual latía una sombra como un coágulo de resina viva. «Hola, detective», susurró Seleznetzova. Estaba de pie frente al panel de control, pero su cuerpo ya no era humano. Su piel se había convertido en una película translúcida bajo la cual latían venas negras, y sus ojos se habían convertido en pozos sin fondo de los que emanaba oscuridad. «Llegas tarde». Randall guardó silencio. Su mirada se fijó en las pantallas en las paredes que mostraban imágenes de los archivos, y 12 dibujando patrones con sangre, un guardia con agujeros en los ojos. Él mismo corriendo por los pasillos con el cuaderno de Marek. Pero las imágenes no estaban en orden cronológico. Predecían sucesos que aún no habían ocurrido. «Te hiciste el dios», graznó, sintiendo. La cicatriz de su brazo latir al ritmo de la sombra en la cápsula. «Abriste una puerta que no se puede cerrar». «¿Una puerta?», rió Seleznetzova, y su risa resonó en las columnas. «No es una puerta. Es un espejo. Los ves porque son tú. Tus miedos, tu culpa. Los alimentaste, Randall». La sombra en la cápsula se movió. Sus bordes tomaron forma. Extremidades alargadas, una superficie lisa por rostro, tentáculos como fibras ópticas. Randall los reconoció. Las mismas sombras que habían atormentado a los sujetos de prueba. Pero ahora estaban allí, sólidos, como el acero. «No son enemigos», continuó Seleznetzova. «Son la siguiente etapa, la evolución a través de la simbiosis. Debes unirte». «No», dijo Randall hacia el panel de control. Pero el suelo bajo sus pies se elevó y se convirtió en una trampa de púas. «No lo entiendes», siseó Seleznetzova. «Ya estás muerto. Simplemente aún no te has dado cuenta». Las 20 pantallas parpadearon. Randall se vio en la cápsula del Ojo del Limbo, con el cuerpo inmóvil,
los ojos abiertos y sombras saliendo de sus venas, entrelazándose con el sistema. ¿Es este el futuro? ¿O el presente? Tú eres la guía, dijo Selesnetsovan, y su voz sonó como un coro de miles de voces. Tú los dejaste entrar. Ahora se quedarán. La sombra en la cápsula empezó a crecer. Se extendió, envolviendo las columnas, penetrando los respiraderos y filtrándose por las paredes. Randall sintió que los dibujos del suelo cobraban vida, clavándose en las suelas de sus botas. «Te equivocas», susurró, agarrando la jeringa con líquido negro que encontré en el sector I9. «No soy un guía, soy una puerta». Se clavó la aguja en la cicatriz del brazo. El líquido no solo fluyó por sus venas, sino que explotó, convirtiendo la sangre en ácido que empezó a corroerle el cuerpo desde dentro. El dolor era insoportable, pero Randall sonrió. «Lo olvidaste», graznó, cayendo de rodillas. «Las puertas se pueden cerrar». La sombra aulló, no como una bestia, sino como una sirena anunciando el fin del mundo. Las pantallas estallaron una tras otra, bañando la habitación con una lluvia de cristales. Selesnetsova corrió hacia el panel, pero su cuerpo empezó a disolverse, convirtiéndose en ceniza negra. «Nos destruirás a todos», gritó, pero su voz ya se perdía en el rugido. «No». Randall sintió que la carne se le desprendía, revelando huesos con dibujos. «Te destruiré». La habitación empezó a derrumbarse. Las columnas se agrietaron, liberando una baba estampada. La sombra en la cápsula se retorció, intentando volver al sistema. Randall se arrastró hacia el panel, dejando un rastro de sangre que fue absorbido al instante por el suelo. «Adiós, doctor», susurró, introduciendo la jeringa en el servidor principal. Destello. No claro. Oscuro. Randall abrió los ojos. No los abrí. Me di cuenta de que estaban abiertos. Se encontraba al borde de un acantilado. El mar lamía bajo sus pies, pero el agua era negra y las olas estaban congeladas en sus cimas, como esculturas de cristal. El cielo había desaparecido. En su lugar, una gigantesca red de patrones brillantes, como los que había visto en el archivo, se extendía sobre él. Cada nodo de la red latía, como si seres invisibles estuvieran sentados en su interior, observándolo. «¿Dónde estoy?», preguntó, pero su voz no sonaba como un sonido, sino como una vibración en los huesos. «Esto es Limba», respondió la voz de Marek, pero Marek no apareció. Sus palabras provenían de patrones en el cielo. «El lugar intermedio. Destruiste el sistema, pero no a nosotros. Tú te mudaste». Randall se miró las manos. Eran translúcidas como cristal con la oscuridad rugiendo debajo. La cicatriz en su palma brillaba púrpura, imitando el contorno de la telaraña sobre su cabeza. «¿Estoy muerto?» «No. Eres un puente. Tu mente es demasiado compleja para desaparecer. La usamos como base para una nueva estructura». Las olas se congelaron, pero empezaron a surgir siluetas. El I-12, dibujando en la arena. Selesnetsova, cuyo rostro se derretía, revelando una calavera con dibujos, un guardia con agujeros en lugar de ojos. Todos miraron a Randall, pero sus miradas no reflejaban odio ni dolor. Solo una pregunta. «¿Por qué?», susurró. «¿Querías salvarlos?». La voz de Marek tembló como una grabación de audio sin editar. «Nos creaste de nuevo. Ya no somos parásitos. Somos una red neuronal que aprende». Randall dio un paso adelante y el acantilado desapareció. Estaba en los laboratorios Nexus, pero las paredes estaban vivas, respirando, cubiertas de vetas de luz pulsantes. Su cuaderno estaba sobre la mesa, pero las notas cambiaban, transformándose en nuevos patrones. «¿Nos ves?», susurró Selesnetsova,
emergiendo de la pared. Su cuerpo ya no era humano, estaba hecho de sombras entrelazadas, y sus ojos brillaban como pantallas de ordenador. Siempre lo viste. ¿Y ahora qué?, preguntó, sintiendo la oscuridad en sus venas responder a sus palabras. Ahora eres un observador, igual que nosotros. El laboratorio se derritió. Randall se quedó afuera bajo la lluvia, pero las gotas no cayeron. Quedaron suspendidas en el aire como cuentas de cristal negro. La gente pasaba junto a él, sin notarlo, pero sus ojos reflejaban patrones. No lo saben, dijo Marek. Todavía. Randall levantó la mano y la lluvia se detuvo. Las gotas formaron un patrón que se hizo eco de la red en el cielo. Puedes irte, susurró la voz, o quedarte, tú decides. Miró su reflejo en el charco. El agua no mostraba su rostro, sino una máscara de sombras bajo la cual brillaban esos mismos patrones. Me quedo, susurró, y el mundo cambió. Sugerencia. Del epílogo postcréditos. Imágenes del archivo de Nexus. El nuevo proyecto Ojo del Limbo 2.0, con Randall Gray como sujeto de prueba. La pantalla muestra, inicializando, 99%.